Hola, hola, muy buenos días. Un saludo súper especial a todos los amigos que nos escuchan y nos ven cada día o en cualquier momento de sus vidas. Estamos transmitiendo en vivo para el mundo, llevando un modelo de estudio, de aprendizaje, de aprender a encontrar esos tesoros que están ahí escondidos en la palabra del Señor. Estamos con una visión, un gran compromiso, un gran desafío de poder estudiar la palabra y entenderla. Hemos venido avanzando en un tema un poco distorsionado, malinterpretado, que se llama el modelo financiero de Dios. Y ahí nos dimos cuenta que existían tres tipos de pueblos, lo dice la Escritura: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Nos dimos cuenta que hubo un primer pacto que se llamó una teocracia, con unas instrucciones precisas de parte de Dios para mantener ese modelo de gobierno a través de la parte financiera y de la parte impositiva, y identificamos el carácter de Dios en cuanto a la necesidad, cómo se expresaba Dios ante el necesitado, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que en esa teocracia había tres grandes inversiones. Ese era el plan de gobierno de, de Yahweh, de Yu-Hei-Ba-Hei. Ese era el plan de gobierno. ¿Cuál era? Invertir en la parte espiritual, en la inteligencia espiritual. Por eso un diezmo se iba para la parte espiritual, para la parte ritual, para la parte religiosa, el templo, el servicio, las ofrendas, porque sin inteligencia espiritual no hay bases de una sociedad. Lo segundo era la inteligencia social. ¿Cómo les parece? Sí, había una responsabilidad, entonces compartían. Había un segundo diezmo que era el diezmo de la coinonía, de la festividad, del agradecimiento, porque somos seres sociales, humanos, para crear vínculos fuertes, vernos. Se comían un diezmo. ¿Sabían eso ustedes? Que había un diezmo que se lo comía todo el pueblo. ¿Qué tal que hoy una iglesia hiciera eso y se comieran el diezmo de, de un mes al menos y todos lo disfrutaran? Eso hacía el pueblo de Israel, lo sabían. Y ese gobierno también se enfocaba en la responsabilidad social. No podían haber necesitados porque era una teocracia. Y la justicia, como dice el texto de Deuteronomio, la justicia perseguirás a cualquier precio. Es decir, no te olvides del pobre y del necesitado. Ustedes recuerdan que Jesús increpó o enfrentó a los fariseos y les dijo que diezmaban la menta y el eneldo y el comino y las cosas legalistas, pero se olvidaban de la justicia y la misericordia y del amor. ¿Lo recuerdan? Diciéndoles, ¿para qué aplican un diezmo si no lo hacen realmente para lo que es, para la justicia social, para el necesitado? Lastimosamente, eso no se ha hecho. Creemos que esta tarea no es hacer el juicio para saber cuál fue la razón por la que no se hizo, ¿verdad? Pero no podían haber necesitados, no podían haber endeudados. Cada 7 años se debían perdonar las deudas. ¿Sabían eso? Si un hermano, como era una teocracia, pues seguramente, como siempre, unos tenían 5 talentos, otros 2 y otros 1. Entonces seguro alguien le pedía prestado al que tenía 5, porque esos son dinero, ¿no? Eso de talentos es dinero. Y entonces a los 7 años, si no había podido pagarle, debía perdonarle esa deuda a su hermano. ¿Cómo les parece? Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y eso enriquecía más a Dios. Ustedes se van a sorprender. Todos los amigos que nos ven, líderes, pastores, sabemos que muchos pastores están viendo esta información. Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para que ustedes puedan tener una claridad de cómo conducirse en esa obra que Dios ha encomendado en sus manos. Debemos prepararnos todos, prepararnos en algo, en desarrollar habilidades y competencias. ¿Recuerdan ese proverbio maravilloso que dice que si el hacha pierde su filo,
si el hacha pierde su filo, se embota y es necesario añadir más esfuerzo, darle más duro, ¿verdad? Entonces habla de la dirección sabia y estratégica. ¿Sabían que un americano llamado Stephen Covey sacó un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y copió un hábito en su libro que se llama Afilar la sierra y es justamente de este proverbio? Entonces, los líderes, los pastores, debemos empezar a estudiar inglés, a aprender liderazgo, a ser estrategas, porque tenemos una gran responsabilidad de todas esas personas que te creen, que inspiras, y debemos trabajar en esa parte. Y eso quizá lo hemos descuidado un poco. Entonces vamos a invitarles vamos a continuar hoy, ya estamos cerrando esta parte, hoy vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver cuál era realmente el objetivo de ese modelo económico. Bueno, cuando viene la iglesia, entonces, el apóstol Pablo, es muy importante que repitamos esto. Quiero darles un principio de aprendizaje, más de menos. Ya lo hemos dicho, pero seguramente se nos olvida. Recuerden que hay una ciencia que inventaron los americanos, uno de ellos se llama John Grinder y el otro se llama Richard Blander, un ingeniero de sistemas y un lingüista. Montaron una ciencia que se llama la PNL o la programación neurolingüística. Pero les tengo una buena noticia. No fueron ellos. La programación neurolingüística realmente la dio a conocer Dios en Deuteronomio 6. La programación neurolingüística dice que nosotros tenemos 3 canales por donde recibimos todos los estímulos: el auditivo, el visual y el kinestésico, el corporal. Pues bueno, en Deuteronomio 6, Dios, que quería reprogramar a un pueblo que llevaba 430 años de esclavitud, que su pensamiento era de esclavitud, les usa la PNL y les dice: estas palabras las repetirás al ir por el camino, al acostarte, al levantarte. Estaba afectando el canal auditivo, y las escribirás en los muros, en las paredes. El niño se levantaba y leía allá: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se sentaba a la mesa y había ahí: oye Israel, el Señor nuestro Dios. Ahí estaba afectando el canal visual. Ya vamos en el auditivo y en el visual. Y había un tercero que era el kinestésico, por eso se amarraban aquí unas filacterías o unos tefilín, se amarraban unas tiras y ahí decía el Shemad, y se amarraban aquí una cajita y aquí estaba: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarraban esa cajita y esa cajita le ejercía fuerza. Así que cuando le incomodaba, él decía: pero ahí tengo el Shemad. Entonces, eso es lo que se llama hoy la PNL. ¿Cómo les parece? Por eso no debe haber atemorizarnos que la iglesia deba aprender temas de liderazgo. La iglesia tiene que ir a la vanguardia antes. Si tú eres el misionero en un municipio pequeño, aprende liderazgo, aprende estrategia, administración, ve a la alcaldía, te presentas, vas donde el alcalde y le dice: yo puedo dar conferencias a todos los empleados de la alcaldía, me gustaría ayudar con las madres cabezas de familia, yo sé fabricar esto, sé hacer aquello. O sea, nosotros debemos afectar el entorno como iglesia del Señor. Esta generación está gritando desesperadamente para que se levanten los hijos de Dios. ¿Recuerdan ese texto que algún día vamos a hablar de él? Hoy no tenemos tiempo para eso, del amo y el siervo injusto, donde el mismo Jesús cuenta esa historia y dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces, son más atrevidos. Leí todas las versiones. En el trato con sus semejantes, dice una; en los negocios, dice otra, que los hijos de luz, que los hijos de Dios. Como si nuestro amado Cristo quisiera decirnos: a ver, hijos míos, ustedes son los dueños y están cediendo los derechos. Dice el texto: porque los hijos de este siglo, es decir, los que no son hijos del mensaje, que no son hijos de Dios, es decir, los que andan en sus negocios, licores, drogas, acaparar, ellos
son más atrevidos que mis hijos. Mis hijos son muy tímidos. Es un reclamo. Ya hablaremos de eso en su momento. Bueno, vamos a continuar con este tema maravilloso. Y quiero recordar que el apóstol Pablo era el encargado de escribir la historia. Por eso les digo que vamos a repetir y repetir, más de menos en nuestra fórmula. No te leas 10 capítulos una vez porque no vas a recordar ninguno. Léete un capítulo 10 veces hasta que lo conozcas. Allá en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿dónde es que más dice? Y de esa manera vamos a incorporar. Por eso cada vez que empezamos el tema, hacemos un énfasis para que ustedes puedan recordar esto. Tengan su cuaderno de notas, repasen los audios, tomen una nota. Si consideran que hay algo en lo que estamos equivocados, por favor, escríbanos. Y sé que en el canal de YouTube pues, nos van a escribir, ya lo están haciendo, personas que no están de acuerdo. Pero en este espacio no estamos para especular. Aquí no estamos para decir, pero es que yo pienso, pero es que yo creo. No, sometemos cada texto a unas reglas de interpretación y eso nos va a arrojar un resultado. Ya sabemos qué es una alusión, ya sabemos qué es un comentario, ya sabemos cuál es el mensaje oculto, ya sabemos cuál es el mensaje llano, ya sabemos determinar cuándo es un mandamiento, cuándo tiene propósito de mandamiento, cuándo tiene frecuencia, para que podamos hacer una correcta interpretación del texto bíblico. Entonces, Pablo recordaba este texto que les voy a leer, que está en Deuteronomio 15, 7, 8, y dice así: si hubiere un necesitado en ti, de entre tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu tierra, que Dios, que tu Dios te entrega cuando reparten la tierra, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano de tu hermano, el necesitado, sino que ciertamente abrirás tu mano para él y ciertamente le prestarás lo suficiente para sus necesidades, aquello de lo que carezca. Pablo, que era un conocedor de la Torá, de la ley, sabía esto de memoria. Por eso él escribe lo que vamos a repasar hoy. Así que el principio de la prosperidad está enfocado en la ayuda mutua. Es ahí donde se da, donde se ejecuta el principio. No es que porque yo dirija una obra y le voy a decir, inviertan en la obra porque la obra necesita. El principio de prosperidad se magnifica en lo que Dios estableció como ley. El alma generosa será prosperada y tiene que ver cuando nosotros nos encargamos de representar a Dios con lo que Él nos ha provisto, como lo acabamos de leer. Teniendo esto en mente, vamos a mirar qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Al inicio, como nos fuimos devorando un poco, sé que algunos estaban incómodos, ¿no? Y entonces ahora este señor vino a desbaratar todo de que no hay que colocar dinero y entonces de qué van a vivir los pastores y los ministros y todo lo que hacemos. Entonces quiero decirle algo maravilloso y es lo siguiente. La iglesia del siglo I invirtió más de lo que ustedes se alcanzan a imaginar. Pero es importante que haya claridad. Lo que cambió fue el modelo. Antes se diezmaba, pero se diezmaba con una intención de Malaquías. Yo le doy, como dice Deuteronomio 28, si tú fueres fiel, guardare mis mandamientos, no te fuera tras otros dioses y guardare mis estatutos, yo te bendeciré. Pero si tú no hicieres lo que yo te mando, como era una teocracia, era una constitución, es terrible leer eso de Deuteronomio 28. Maldito serás al salir, maldito será tu ganado, maldito será tu fruto. No puede haber un predicador hoy de la gracia parado en un púlpito recitándole la primera parte de Deuteronomio 28 a la iglesia, porque entonces tendría que leerle la segunda parte. Y no puede un pastor o un líder o un predicador decirle a su iglesia que Dios lo va a bendecir porque va a colocar un recurso financiero. No tiene principio en base de la gracia. Si yo lo voy a acentuar, que inviertan en la obra, que porque la obra Dios lo va a bendecir, no tiene fundamento bíblico. Entonces tendrías que tener la otra parte, que si falla, entonces tendrá maldición. Lo que sí enseña la palabra del Señor y que quedó establecido como un principio, es como un principio de ley.
que Dios lo estableció, y es pensar en el necesitado. Es ahí donde está el principio de prosperidad. Por eso el proverbio dice, el alma generosa será prosperada, ¿verdad? No el alma que invierte en el ministerio. Escuchen esto con mucha atención. El alma generosa será prosperada. Sé que esto vuelve a causar ruido, pero no es que Dios no esté pensando en la obra. Por supuesto que no. De la obra se encarga Él. De los necesitados nos encargamos nosotros como hermanos. Y Pablo conocía este texto, que lo voy a leer nuevamente. Dice, si hubiere un necesitado entre ti, de entre tus hermanos, en una de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano de tu hermano el necesitado, sino que ciertamente abrirás tu mano para él y ciertamente le prestarás lo suficiente para sus necesidades, aquello de lo que él carezca. Siguiendo ese orden, quiero que miremos dos textos que están en 2 Corintios para que miremos qué había en el corazón de Pablo. Y ya cuando ayer les hacía esa contextualización de esa crisis que se presentó en el siglo I, cuando por desconocimiento, por ingenuidad, yo recuerdo, yo tengo 32 años en este camino, yo recuerdo que muchos decían, ¿para qué mandamos los hijos a la universidad? ¿Que para qué hacemos aquello? Escuché a muchos pastores decir, predicadores que se la pasan es que buscando por internet predicaciones y no dejan que el Espíritu Santo les revele. Y como le dije a un amigo, es que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Si tú la lees, ella te va a revelar. Eso fue lo que Jesús enseñó. Las palabras que yo he enseñado son espíritu y son vida. Y cuando se habla de nacer de nuevo, voy a abrir otra carpeta acá que va a causar un poco de dolor de cabeza. Cuando Jesús se hace su principal sermón, por no decir que el primer sermón, y el único donde Jesús habla del evangelismo, que lo hace con Nicodemo, ¿qué le dice? Si no nacieres de agua y de espíritu. Escuchen esto con mucha atención. Si no nacieres de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos. No verás el reino de los cielos. Y cuando hablamos de agua y espíritu, mucha atención, no se está refiriendo al bautismo en aguas. Se está refiriendo a lo que dice 1 de Pedro 1:23. Renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En algún momento hablaremos de ese tema. Quiere decir que la palabra que mora en mí, esa palabra es la que me revela y me lleva, la que me hace discernir y puedo entender. Así que si yo no estudio, si empiezo a decirles, ustedes que ahorita quieren es que aprender griego y hebreo, bueno, pues otros sí lo están haciendo y están cautivando a una cantidad de personas que les muestran. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice allá. Si ve que ustedes los han engañado, mejor vente para acá. Y entonces, por desconocer, por habernos privado del conocimiento, y como nos da miedo el conocimiento, como nos da miedo que otros puedan saber más que nosotros, porque el liderazgo a veces creemos que es posición, no te dé miedo decir desde un auditorio, no sé ese tema, lo voy a averiguar. El único maestro que se la sabe todas es Cristo. Veamos lo que Pablo escribe, que es tan maravilloso. Dice de la siguiente manera. En 2 Corintios 8. Voy a leer la traducción lenguaje actual porque la Reina Valera se queda sin la fuerza del lenguaje que manejamos hoy. Dice, hermanos míos, Pablo a la iglesia a los Corintios. Capítulo 8, 2 Corintios 8. Dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas, porque los pobres podían ofrendar, pero los diezmos, los pobres no diezmaban. Escuchen esto, para los pobres era un diezmo, los pobres no diezmaban, sí podían ofrendar. Sí podían ofrendar. Por eso Pablo lo escribe acá. Y dice, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! Y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Afinen sus oídos, por favor.
¿En dónde está el principio de prosperidad? Escuchen, en que los dejáramos participar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¡Wow! Porque para buenas obras fuimos salvos, ¿verdad? Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. ¿Bondadosa ayuda? ¿Para quién? Vamos a mirarlo. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. Todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Pablo les está haciendo un reconocimiento de la madurez espiritual que tienen. Hablan mejor, es decir, eran buenos predicadores, conocían la palabra, saben más, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás. Esta palabra entusiasmo en griego es enteos, que significa poseídos por Dios o Dios habitando en ellos, entusiasmo. Es maravilloso. Tienen entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. A veces pensamos que servir es, ay, es que el hermano sirve mucho a la iglesia. ¿Y qué hace? No, pues él predica, él enseña. Hay otro servir que se ha desconocido, que lo vamos a sacar aquí a la luz. Eso está bien, por supuesto, pero tomemos las palabras de Jesús. Una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Contribuyendo. Miren lo que dice. Tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores, contribuyendo para esta bondadosa ayuda. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias. Vámonos con alta plastilina. Pablo le está escribiendo a una iglesia que era bastante mezquina, la iglesia de Corinto. Ya saben que Pablo incluso les dijo, por tercera vez voy a ustedes y no espero recibir nada de ustedes. Pero como Pablo sabía que él se iba a morir, quería dejarles enseñanzas para que los ministros, los obispos, ancianos, servidores que vinieran después de él, no quedaran desprotegidos. Pablo colocó un estándar personal de marca. Él dijo, en mi caso personal, conozco las leyes sacerdotales donde cada uno debía proveer y trabajar, así que yo no voy a disfrutar de ese derecho. Yo puedo disfrutar de ese derecho. Así es. Pablo podía disfrutar del derecho de vivir de la iglesia, pero renunció a él en algunos casos, donde Pablo notaba que no lo valoraban, que no era apreciado por sus enseñanzas. Él decía, no quiero que ustedes piensen que porque colocan una ofrenda para mí, me van a quitar mi gloria. Así que muchas veces renunció a ese derecho, como ya lo hemos visto. Pero él sabía que Pablo se iba a morir y que la iglesia debía continuar. Entonces está dándoles instrucciones cómo se debían administrar las necesidades, ¿verdad? No les estoy, perdón, despacio. Solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos, ofrendan, frecuencia. ¿Recuerdan los términos? De otras iglesias, otras, plural, todas. Es decir, como dice en cuanto a la ofrenda para los santos, nuevamente, la ofrenda para los santos, tan extraño, pero aquí no hablan aquí nunca hablan de la ofrenda misionera, ni de las gavillas, ni nada de eso. A toda hora es que la ofrenda para los santos, por supuesto. Y entre los santos estaba el predicador, por supuesto. Y él cubría sus necesidades de ahí. Recuerden que cuando hablamos de Pablo, él hace la excepción por algún tema que algún día lo hablaremos, que era cultura de los judíos, ¿verdad? Miren lo que dice, muchas iglesias ya lo hacen. Para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ustedes saben que nuestro Señor Jesús el Cristo era rico, por tanto, pero les amó tanto a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo era un experto en la dialéctica, en la comunicación, ¿verdad? Pero el bien de ustedes, mucha atención con esto, pero el bien de ustedes, perdón, por el bien de ustedes, miren lo que Pablo les recomienda, por el bien de ustedes, 2 Corintios 8, léelo en todas las versiones. Por el bien de ustedes, les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno puede dar. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera
que demos lo que no tenemos. ¡Wow! Recuerdo muchas conversaciones, muchas cosas que también hice. Dios. Pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora, ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento tienen este modelo solidario cooperativo. Ellos mutualista, más cooperativo, más social, para que ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. La versión Reina Valera dice, para que hoy, como hoy por ti, mañana por mí. Se esboza de esa manera. El apóstol Pablo es, hoy con lo que tú tienes le ayudas a otros y mañana cuando tú estés mal, ellos te van a ayudar. Ese es el modelo. Ese es el modelo del Nuevo Testamento. El modelo financiero es que la iglesia es la ventana de la bendición de Dios para su pueblo y para su entorno. Por eso es un gran desafío lo que enfrenta la iglesia. Lo estamos leyendo acá. Pueden leerlo en la versión Reina Valera y se van a dar cuenta. Lo repito, ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y ahora ustedes sean los necesitados, como si Pablo les dijera, y ustedes ya sembraron y ellos lo harán con amor. Entonces ellos los ayudarán a ustedes en su momento. De esta manera habrá igualdad, como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Ideas para recoger ayuda. Junto con Tito, mandamos a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. En todas las iglesias se habla bien de él. Así que lo han elegido para que viaje con nosotros cuando llevemos las ofrendas. ¿Para dónde llevarán esas ofrendas? ¿Cuál era el objetivo de esas ofrendas? Todo esto lo hacemos para honrar a Dios y para mostrar nuestro deseo de ayudar. No queremos que alguien, escuchen esto con mucha atención, para los que dicen, pues ellos verán qué hacen allá, yo pongo ese dinero y ellos le van a dar cuenta a Dios. No, 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 te haces responsable. Miren lo que dice acá. No queremos, todo esto lo hacemos para honrar a Dios y para mostrar nuestro deseo de ayudar. No queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera en que actuamos con esta gran ofrenda, ¿verdad? Por esta gran ofrenda. Tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente. Y como no se ha hecho bien, escuchen esto, no se ha hecho bien. La gente dice, allá roban. Hemos dado la oportunidad de decir, montar una iglesia es un buen negocio. ¿Por qué? Miren esto que escribe Pablo acá, con mucha atención. ¿Verdad? Esto es increíble. No queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera en que la administramos, en que usamos esta ofrenda. Tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente. Si un lector entiende que el mandamiento era que esos dineros que se recogían eran para satisfacer las necesidades locales del predicador, por supuesto, ya lo hemos leído, no estamos en contra de eso. Recuerden que eso es una academia donde explicamos, Pablo lo explicó muy bien y mañana lo vamos a ver cómo vivía Pablo. Pablo sí recibía asistencia, como siempre en todas las comunidades. Hay tres tipos de personas, los que están al 30%, los que están al 60% y los que están al 100%. Los que se comprometen, los que no se comprometen. No se preocupen por eso, que nadie tiene que rendirle cuentas a ningún pastor, ni usted a los hermanos pedirles cuenta. Estamos en la viña del Señor y cada uno que se relacione con Dios. Pero Pablo vivió esa experiencia. Los de Corinto no le tiraban ni un tinto, pero los de Tesalónica y los de Acaya sí lo sostenían a él. Pero yo quiero enfocarme en esto, pastor, líder, amigo, hermano. Si el modelo, escuchen esto, si hay una iglesia que tiene 1000 congregantes, serían aproximadamente 400.000 congregantes, serían más o menos 250 familias. 250 familias. Lo que está enseñando este modelo es que esas 250 familias aportan ofrendas. ¿Cómo? Cada primer día de la semana, cada uno según haya sido prosperado. Quiere decir que rompió la barrera del 10%, del 20%, lo que quieran.
Y hay personas que son dadivosas pero eso se hace con gusto cuando se ve que hay labor, que dice, yo quiero ayudar porque miren lo que estoy viendo allá, cómo ayudan aquí, ¿verdad? Entonces, esa iglesia que tiene 1000 congregantes debe suplir la necesidad del predicador, por supuesto, de los gastos. Pero ese dinero que está ahí sí debe provisionar una parte, se debe alterar el patrón, un Pareto. El 80% de eso, después de pagar los gastos, es para la iglesia local, es para que no hayan necesitados. Si una organización empieza a crear una estructura y se lleva los recursos de lo que los hermanos con tanto esfuerzo colocan localmente y se lo llevan a otro lado y vamos a tener necesitados, el texto que está acá se vuelve una realidad. Si hubiere un necesitado en ti de entre tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu tierra, que Dios te entregará, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás la mano a tu hermano, el necesitado, sino que ciertamente abrirás tu mano para él y ciertamente le prestarás lo suficiente para sus necesidades, de todo lo que él carezca. Si una comunidad de 1000 personas, todos somos conscientes y estamos invirtiendo, no pueden haber necesitados. Y ahí viene algo extraordinario. Pablo dijo, yo como perito, arquitecto, empecé a construir sobre la piedra angular que es Cristo. Pero él dice, voy a parafrasear lo que él quiso decir, pasarán muchos años y las cosas cambiarán. Y ustedes tendrán que saber cómo edifican, pero no pierdan la base que es Cristo y su fundamento que es el amor al prójimo, el segundo mandamiento que es similar al primero en las necesidades. Así que hoy, ¿cómo se debería hacer? Hoy esa organización que tiene 1000 personas que aportan una cantidad de dinero, debería crear modelos de apoyo, enseñándoles a las personas a desarrollar oficios de mano, emprendimientos, porque el asistencialismo tampoco es lo ideal, pero la iglesia tiene un papel muy relevante, amados hermanos. Somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ven ustedes lo que Pablo dice? Nosotros, esta gran ofrenda que ustedes nos dieron, vamos a administrarla muy bien, porque no queremos que eso se vea, miren esos pastores cómo viven, miren tal cosa. Claro, pero si ustedes tienen esa facilidad, esa oportunidad de llevar con esa riqueza, bienestar a una familia, es donde está el principio de riqueza. Ayer les decía un concepto. Voy a hacer una especulación, voy a hacer una apreciación personal, porque cuando hago una apreciación lo aclaro, lo resto está fundamentado en la escritura. No podemos decir que porque yo no le enseño a diezmar a un hermano, lo estoy privando de la bendición de Dios. He escuchado eso muchas veces. Es que si usted no le enseña a dar a la iglesia, usted lo priva de la bendición. Hermanos, Mateo, Biblia, por favor. El sol sale sobre justos y pecadores. Las riquezas ya quedaron dadas. Las bendiciones ya quedaron dadas. Si el hermanito es perezoso y no quiere esforzarse, ni trabajar, ni estudiar, pues el que no sea cristiano y se esfuerza y se estudia, lo he visto en estos 32 años, casi 40, porque 32 llevo de convertido. He visto familias, he visto crecer y he visto cómo se han esforzado unos que trabajan y estudian de noche y otros se quedan ahí en la lochita y veo los resultados hoy, los principios de riqueza. Pero la iglesia es responsable de eso. Es lo que agrada a Dios y es lo que Pablo está enseñando en este texto. No queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera, censura, dice la versión Reina Valera dice, no queremos que alguien vaya a censurarnos. Así que si tú dices, yo no sé qué harán ellos allá ni me interesa, no es así. Todos somos responsables. Y quiero decirles que, por favor, yo estoy lejos de hacer lo que Dios quiere. Yo estoy caminando, he cometido muchos errores, muchos desaciertos, pero cada vez me enamoro más de esto. Y como dice Pablo, sí, me he caído, he tropezado, pero yo no me voy a quedar llorando por mis errores. Yo quiero caminar, quiero avanzar a este camino.
quiero reconstruir una nueva historia. Quiero invitar a los líderes que están viendo esta información que todos hemos de rendir cuentas a Dios si hemos sido injustos con esos recursos que se han recogido y que nos hemos llevado, y que hemos tenido hermanos que han ido a un servicio dominical con sus hijos y quizás con 10,000 pesitos en el bolsillo, y un buen orador, predicador le dice, tráelos y dalos que Dios te los va a multiplicar. Wow, Dios. Hemos cometido muchos errores, primeramente este servidor. Con ellos dos les enviamos a otro seguidor de Cristo que muchas veces y de distintas maneras ha mostrado su deseo de ayudar. Ahora más que nunca desea hacerlo, pues confía mucho en ustedes. Recuerden que Tito es mi compañero y que trabajamos juntos para ayudarlos. Recuerden que los otros seguidores que van con Tito son enviados por las iglesias y honran a Cristo. Por eso, demuéstrenle su amor, inviertan una ofrenda. Por eso necesitados, es lo que está diciendo Pablo. Ayuden, no sean tacaños. Mire, ellos están allá, sus hermanos están pasando hambre y necesidad, y ustedes están bien ahora. ¿Dónde está el amor de Cristo? Es lo que él les está enseñando ahí. Demuéstrenle su amor para que las iglesias que los envían sepan que teníamos razón de estar orgullosos de ustedes. Hubo una época en que no lo hicieron. Queridos líderes, amigos y hermanos, la iglesia del siglo I sí era una iglesia que administraba finanzas, sí era una iglesia que aportaba, sí era una iglesia dadivosa, era una iglesia que sostenía, como Pablo lo decía, a su predicador, a su líder, a los ancianos, a los que fueron los responsables. Pero la prioridad de la iglesia del siglo I era los necesitados, era la ayuda mutua. Así que mañana continuaremos, ya estamos a puertas de terminar, haremos una conclusión de cuál sería en esta época. Como dice Pablo allá en la versión Dios habla hoy, yo como albañil constructor, así dice, empecé a construir. Hoy nosotros, como predicadores, como líderes, ¿cómo vamos a construir hoy? Si tú estás al frente de una comunidad de 10, 20, 100 personas, ¿cómo vas a construir tú? ¿Qué les vas a aportar ahí? Le voy a dejar un texto para que piensen que Pablo dijo, no son los hijos los que atesoran para los padres, son los padres los que atesoran para los hijos. Amados hermanos, amigos, líderes, nos vemos mañana. Bendiciones.